buenos días, panorama semanal. Desde que el mundo se hizo transparente a través de las redes, la hipervigilancia a los eventos sociales, a la violencia, al crimen, se ha hecho parte de la cotidianidad. Y justamente eso produce que cualquier evento se transparentice y se perciba como un estado de violencia general. En los años 80, bajito, y en los finales de los 70, cuando yo era estudiante de secundaria, yo recuerdo en los recreos una de las expresiones que más entusiasmaba a todos los estudiantes, y era la expresión piña. Hay piña en la salida. Señores, en la época de nosotros, todos los días había una pelea. Todos los días había un pleito. Mi participación la organizaba otro. Otro. Y tú decías, ve para allá. Y tú tenías que ir porque tú eras de un grupo. No, y además porque él le tenía terror al estigma de la cobardía. Exactamente. Porque era un estigma. Se convertía... Si tú no peleabas por el otro. En bullying permanente. Nosotros en la fiesta peleábamos y después preguntábamos, ¿Y ¿por qué fue que peleamos si yo era amigo de ese muchacho? Así mismo. No, porque ellos eran de la Salle y nosotros de Santa Teresita. Pero Héctor, dice Yuval Harari. Déjame seguir, para darle la introducción, para darle la fuerza filosófica. Para sentarlo. Entonces, nosotros lo que tenemos es una media donde usted abre su celular todas las mañanas y se encuentra uno o dos videitos de algún evento violento. Por ejemplo, una piña en las escuelas. Señores, la piña en las escuelas ha existido la vida entera. Entonces, ahora sale un niño jalándole los moños a otro y ya eso es el evento del día. Y se percibe como un estado general de violencia. Claro, el incidente de que a un muchacho le llevan la mano es un incidente que se sale de la norma y obviamente tiene que ser abordado por las autoridades. Pero en un mundo, yo recuerdo hace 30 años ya casi del caso Llena Jaibar. ¿Tú recuerdas? Los años 96, 97, sí, 98. Sí. Yo estaba en esa época en Filadelfia haciendo medicina interna cuando sucedió el caso. Y me preguntan, dime, ¿qué fue lo que pasó allá? Y digo yo, nada. Algo que debe pasar en una ciudad de 2 millones de habitantes. O sea, nosotros somos 12 millones de habitantes. Aquí tienen que suceder miles de cosas. Ustedes ven que países como Dinamarca, como Bélgica, como Noruega, tienen series de televisión, de criminales y cosas en serie, y tienen series de policía. ¿Por qué? Bueno, porque donde hay 3 millones de habitantes va a suceder de todo. Entonces, el punto de hoy es que la transparentización de todo da la impresión de que vivimos en una sociedad completamente violenta. Violento es el tránsito. Violento es la manera pero espérate, que nosotros nos comportamos con el tránsito, pero no todos los días se caen a tiro dos. No, pero no lo lleves todavía por ahí, porque te va a salir del ámbito filosófico. Y como yo siempre te he dicho, de esa frontera que han construido los pensadores de la hora, de hoy, esa frontera entre la sociología y la filosofía. Sí. Desde la época del surgimiento del estructuralismo, sobre todo, el peso del sociólogo en la construcción de la descripción del proceso evolutivo de la sociedad ha adquirido mucho peso. Mucho peso. ¿Por qué? Bueno, porque tú sabes que el estructuralismo se construye a partir del estudio del lenguaje y el vínculo del lenguaje con el pensamiento. Ferdinand de Saussure. Sí, tu tigre, tu admirados. Entonces, cuando se construye a partir del lenguaje y su vínculo con el pensamiento, entra el sociólogo con mucho poder para interpretar esa relación,
¿Por qué? Porque el lenguaje no es más que una expresión de interacción social, no solamente una expresión de interacción del pensamiento y la comunicación, porque la comunicación es el vínculo social por excelencia, la palabra. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el tema de la violencia se asume, hay un ruido ahí, señores. Eso es el aire. El aire. El tema de la violencia se asume a partir de un paradigma. ¿Cuál es el paradigma? ¿Qué es lo normalmente en la violencia? ¿Qué es la normalidad en la violencia? Entonces, tú no puedes decirme a mí, Héctor Guerrero, que es mucha o es poca la violencia a partir de lo que tú percibes, sino a partir de lo que la sociedad asume como aceptable. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros hemos ido evolucionando hacia un imaginario social que asume la paz como fundamental. Entonces, aunque le quiten la mano a un solo niño en la escuela, para la gente mucho, porque no lo concibe. No, una mano lógico. Sí, ahí es que voy. La mano se sale de la normativa. Pues antes en Europa se mataba muchísima gente todos los días, pero en Estados Unidos, es más, antes de la guerra de secesión, en Estados Unidos se mataba muchísima gente todos los días. Enfrente de la calle, a las 8 de la mañana se caían a tiro 2. Oye, se mataban en el oeste. Pero ahora es un escándalo que un tipo comience a un tiroteo y mate 2 gente. Es un escándalo porque ya el patrón social de la violencia ha evolucionado a un punto en que la sociedad rechaza el mínimo de violencia. Domingo, pero oye el punto. Cuando tú tienes 1 millón, pero tú estás haciendo una comparación, 2 millones de jóvenes en escuelas públicas, todos con una pantalla y una cámara, poco aparece diariamente que sucede en las escuelas. Óyeme, una cámara da un sentimiento, da un sentido de poder de comunicación en que yo tengo la información. Tú lo sabes, eso viene desde hace 60, 70 años, pero ahora todos los jovencitos tienen su celular en las escuelas públicas, lo guardan, creo que se lo prohíben, pero lo sacan. Entonces... Pero dicen los teóricos que es lo que es un mecanismo para ser dominado, no un mecanismo para dominar. Obviamente, sí, pero lo que pasa es que en la posmodernidad el ser humano se cree que es libre, porque puede dar un like. No sabe que está preso a dar el like. Pero esa libertad implica que se sienta seguro, pero en términos de que la violencia no lo dañe y por tanto lo que pasa la violencia es estigmatizada. Si ese joven quiere salir a la luz, tiene que hacer un acto y firmarlo. Por eso es que se ha transparentizado la sociedad. Por eso es que hablan, y el mismo Byung-Chul Han en su último libro dice, se ha perdido la intimidad. Porque si tú quieres tener tu minuto de gloria, tu minuto de reconocimiento, tú tienes que hacer un acto que salga en esto. Pero no tiene que ser, no es violento. No tiene que ser violento. No, pero la gente no. Espérate. La gente quiere salir, pero no quiere salir vinculado a la violencia, porque la rechaza, porque le genera... Si tú eres el que filmas la violencia, tú eres el receptor, tú eres el reportero. Acuérdate que ahora lo que dice el posmodernismo es que si tú ves a alguien ahogándose, en vez de tú ayudarlo, tú lo filmas ahogando. Sí, no, pero eso sí. Pero ahí es que voy. Todo el mundo se convierte en autorreportero. Sí, eso sí, porque tú me le estás dando una dimensión. Pero ahí es que voy. ¿Por qué nosotros, tú y yo, por ejemplo, tenemos que perder 2 minutos de nuestra vida viendo un video de 2 carajitas en cebico jalándose los moños? ¿Por qué? Si eso se ha hecho desde secula seculorum. Sin embargo, esas 2 muchachitas de cebico jalándose los moños crean una opinión
Y todo el que va a dar una noticia el día de hoy va a coger el tema de la violencia femenina y coge de ejemplo ese jalón de moño en serio. No, porque ahí hay un tema de convivencia. Mira lo que pasa. No, sí, pero es una convivencia que está en las redes. Sí, porque tú le estás dando una dimensión que probablemente tiene. Pero aquí hay programas. A la parte de la aquí hay programas de televisión diario que de lo que se alimentan es del videíto que le mandan. Sí, eso es verdad. Pero tú le estás dando una dimensión muy grande. Bueno, se la da bien en la Chulhan. parte, en la Sí, parte se de la Chulhan, violencia, no. Que tú lo estás leyendo. No, bueno, yo no leo nada de eso. Mira. Me comenzaste a hablar de estructuralismo. Y te metiste en enfermedad. No, pero eso no es Chulhan. Bueno, pero Chulhan es el fruto de toda esa oleada. Es lo que es un heredero de Foucault y un relator eficientísimo de la infomanía. De la infomanía, de lo que tú que tú le estás pero explícame el proceso de Oye, por qué los periodistas en televisión y radio, que ya son la parte tradicional, se alimentan de un jalón de moño que se dan dos carajitos cebicos. No, porque mira, lo que pasa es que utilizan el morbo que genera la confrontación, la efervescencia mental que genera la confrontación para vender información. Ya, eso es todo. Pero está bien. Pero una cosa es eso y otra cosa... En eso es que se gastan los minutos la gente pobre. No. En los barrios. No, pero sepáramelo, Héctor. Porque eso es un negocio. No, porque tú eres psiquiatra. Y el tema de la violencia se vincula más a la conducta que afecta a la convivencia. Y por eso genera incertidumbre. Y a la conducta que afecta a la libertad. Por ejemplo, la violencia que se genera cuando te quieren quitar tu propiedad, que es la del asaltante, como el señor que le dieron... El asaltante, el pasolero, como le diríamos. Sí. Esa violencia callejera cotidiana que es la que más le produce preocupación a la gente, porque construye un ambiente, no la de cuello blanco, construye una percepción de inseguridad. Ahora yo te voy a una pregunta rápida. Fuera del incidente trágico que hubo en la discotequita esta de la Lope de Vega, un poquito hacia afuera, yo te pregunto a ti, en los últimos 5 años, ¿cuántos crímenes ha habido en la juventud en el polígono central? Porque tú no lo puedes, yo no te lo puedo responder como un elemento orientador de la discusión. ¿Tú sabes por qué? ¿Quieres que te diga por qué? Porque tú lo estás reduciendo a estadística y la percepción de inseguridad no está vinculada a la estadística. Totalmente. Está cometiendo el mismo error que comete el jefe de la policía. No, lo que pasa es que al final, lo que pasa es que al final lo que dice el jefe de la policía y lo que dice Chu Vázquez son los números. Sí. La ciudadanía se lleva de la percepción. Y ocurre que como tú le estás dando una dimensión importantísima que la tiene a la comunicación construye la percepción. ¿Cuál es tu conclusión? ¿República Dominicana es un país violento? No, ¿Violento? No. ¿Cómo está el índice de criminalidad en República Dominicana? No, porque eso no tiene relevancia en lo que yo estoy planteando, en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la gente, a partir de la percepción, y tú lo sabes mejor que yo, construye un modelo totalmente que es el que le sirve de orientación para la evaluación de su ambiente. Ese modelo dice que yo acepto como normal la violencia en este estándar. Si me subió ese estándar, ya no es normal, aunque la estadística me digan otra cosa. Yo te iba a citar a Yuval Harari, porque tú eres vamos en el próximo capítulo. Muy dado a esta cita. Porque Yuval Harari dice con mucha razón, pero es en la estadística el que se apoya, que estamos viviendo la etapa de la humanidad de menos violencia. Violencia del mundo. Sí, pero es verdad. Pero espérate. Pero él a su vez dice que no es esa la percepción que tiene la gente. No, exactamente. Seguimos con eso ahorita. Seguimos ahorita. Hace como 2 meses,
entrevistando yo a un extranjero, para no decir su función y a qué pertenece, me dice, doctor, yo tengo 7 años viviendo en República Dominicana y vivo por la zona del Naco. Le digo yo, ¿por qué zona del Naco? Por la Ortega y Gasset con 27, por esa zona él vive. Y él me dice, doctor, yo camino la capital todos los días. Solo cuando me da mucho calor al mediodía no salgo. Pero yo salgo de noche, camino de noche. Le digo yo, ¿y a dónde tú vas? Me dice, mire, yo voy a la zona colonial. A veces cojo un taxi, a veces cojo un Uber. Pero yo camino zona colonial, Gascue, el Naco. Y le digo, ¿y tú te vas también a la otra zona, a Blue Mall? Me dice, yo voy a todos esos sitios y muchas veces lo hago a pies. Y yo en 7 años, a mí nunca de madrugada, de noche, de día, me ha pasado nada en la República Dominicana. ¿Cuál es la percepción de ese extranjero que no pierde un minuto viendo un jalón de moño de 2 carajitas en Cotuí por el WhatsApp? Doctor, este es el país más tranquilo del mundo. Yo he vivido en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, en Colombia, en El Salvador. Yo he vivido en las islas del Caribe, y este es el país más pacífico que yo he conocido en mi vida. Yo lo interpreto como wow. Yo no me había dado cuenta porque yo no me atrevo a salir de noche ni caminar de una cuadra a otra, porque tenemos ya ese prejuicio. Y es cierto que si tú sales un día por el Evarito Morales, pasan dos cosas y te roban y te llevan la cartera. Entonces, la realidad real es una que no es la que se vive. Pero la sociedad nunca vive la realidad real. Bueno, pero está bien, porque la inseguridad no es necesariamente una estadística, es una sensación. Oye, es una sensación. Ya. Observa lo que hace él. Él, que ha vivido en muchos países, que todos los que él ha mencionado son más violentos que el nuestro. Sí. ¿Cuál es su punto referencial? Aquellos países. Pero el que solamente ha vivido aquí. Su punto referencial es que tiene 7, 8 años en el país y nunca le pasó nada. No. Pero a mí nunca me ha pasado nada y he vivido toda la vida en el país. Pero ese no es mi punto referencial. Mi punto referencial es lo que era el país antes y lo que es ahora. ¿Cuál es el antes? Oye. Porque siempre se toma el antes como un... eso es un pensamiento típico binario de la época moderna. Te lo digo. De ustedes, de los que se han quedado en el mundo moderno y en las redes tradicionales. Entonces, ese mundo binario, ¿qué es lo de antes? ¿Cuál es el antes? ¿El 80? No. ¿O tú estás hablando de la época de Trujillo? Lo que pasa es que la percepción es un constructo social. Bueno, la percepción no es un constructo social, la percepción es un constructo real en la época de Trujillo. En la época de Trujillo tú vivías con las puertas abiertas. Tú vas construyéndote la percepción y no te lo construyen a partir de un adiestramiento, sino es consecuencia de una serie de elementos que confluyen en tu cerebro y que te permiten a ti definir una actitud frente a una realidad completa. La realidad completa es la realidad de la inseguridad o seguridad percibida. Entonces, ¿qué ocurre? Los referentes son, para el que vive aquí, lo que percibe como información, porque como muy bien tú dices, bueno, ahora todo se publica, correcto, y eso que se publica te construye la percepción. No, y los análisis. De incertidumbre. Y de inmediato la política entra en acción y se crean unos análisis ya. Bueno, la política, sí, la política, pero también los relatos a partir de el estándar de violencia que tú aceptas como lógico ahora en la sociedad dominicana, en estos momentos, porque no lo puede limitar solamente al dataísmo, como dice Byung-Chul Han. Ese es el dataísmo, el que yo te digo, el jalón de moño con no lo puede reducir a eso. ¿Por qué solamente al dataísmo? Porque
la infomanía es una consecuencia de la vida, es la vida misma. Dame un ejemplo. Pero no es, como tú dices, la realidad real. Vamos a entrar en una realidad real que tú no quieres tocar, y es la del tránsito. Pero oye el punto. En Nueva York nunca se va la luz. Y en los últimos 40 años ha ido la luz 7 grandes apagones. Vamos a suponer ha habido en la historia de Nueva York de los últimos 40 años. Sin embargo, una sociedad que no está acostumbrada a los apagones sabe que cuando se va la luz y los semáforos dejan de funcionar, inmediatamente comienzan por turno a pasar hacia la izquierda. Si yo paso, pasa el de la izquierda, después pasa el otro de aquí, y después pasa el otro de aquí. ¿Me entiendes? Y se van rotando y todo el mundo va pasando. Y no hay caos. En República Dominicana, todos los días del mundo tú tienes que lidiar con una intersección sin semáforo o gente metiéndose. ¿Verdad? Y todo el mundo se mete. Pero al final, como por arte de magia, tú pasas. Como al final, la señora que se mete en el medio, que no te deja pasar, sabiendo que si da un chin para atrás tú puedes pasar derecho, no, ella se mete guapiti y te tapa. Y tú vienes guapiti y te le pones al lado. Y el otro viene guapiti y te le pone al lado. Y en un momento a otro, después de 2 o 3 minutos, todo el mundo tocando bocina, llega el Dios tránsito dominicano y todo el mundo pasa. Si eso se da en Nueva York colapsa en un segundo. Por lo tanto, Nueva York tiene que seguir la ley de la izquierda, de pasar uno a uno. ¿Por qué Nueva York colapsa y nosotros no? ¿Por qué nosotros, sin seguir la ley lógica de pasar uno a uno, terminamos haciendo un caos y resolviéndolo ahí mismo? Eso es un nivel de marcador de violencia en Europa. Pero también es un marcador de violencia en Tailandia. Pero en Tailandia, no sé si tú has visto, y en la India, es 1 millón de motores que te caen como moscas y ¡guau! Pero tú te das cuenta el flujo. ¿Por qué? Porque los motores hacen así. ¡Guau! En vez de cuando viene el rojo, se apaga. Aquí no. Aquí los motores no respetan ni el verde, ni el rojo, ni el amarillo. Aquí tú ves los motores, fum, 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 todo el tiempo. Y los carros pasando y los motores entre los carros. En Tailandia hay más motores. En la India hay más motores. Y tú los notas. Pero ellos se llevan de la ley. Nosotros no. Nosotros normatizamos el caos y resolvemos dentro del caos. Ya eso te da a ti un estándar de violencia que no lo percibimos nosotros como violencia. Entonces, sí, nosotros en general vivimos en una sociedad extremadamente violenta para los ojos de los otros, pero no para los ojos de los demás. Bueno. ¿Qué es donde se rompe esa normatización de la violencia? Cuando te roban, cuando hay un crimen, cuando hay un acto de cortar una mano que se graba, que aparece, entonces nosotros, sobre esa violencia normatizada que tenemos, entonces creamos otro estándar de violencia. Porque no asumimos como violencia la violencia del tránsito. Exacto. Eso es lo que yo te digo, es el estándar. O sea, asumimos, por ejemplo... ¿Tú reconoces un dominicano en un aeropuerto? Sí. Por el nivel de violencia que habla. Sí, sí. Y te hace así, ¿qué es lo que pasa? Sí. Esa relación tú la notas en los aeropuertos. No. Y nosotros consideramos que eso es violencia. No, pero es violencia. Pues sí, correcto, pero es un estándar, un modelo. Porque, por ejemplo, en Irán, agarran a una mujer y la destrozan porque no anda con un velo. Pero ellos allá asumen que eso es normal. El estándar de violencia de ellos... Pero no es pasolero, ni arranca cadena. No. El estándar de violencia de ellos no incluye eso como violencia. No. Y eso es lo que yo te quiero explicar aquí. Aquí la gente percibe mucha violencia porque ha ido construyendo en su imaginario un estándar tolerable de violencia.
y en que ha normatizado ciertos niveles de violencia. Que incluye no aceptar ya como lógico que dos niñas que hace 60 años se jalaban los mismos moños, lo asumen, ya ahora lo rechazan. No lo rechazan. Al visualizarse se rechaza. No. Mira. Una pregunta. No, te voy a explicar una cosa. Es que la visualización de la vergüenza, oye, ¿qué pasa? Y entramos a constructos sociales muy importantes. Tú acabas de decir algo muy importante. Una pregunta, para que entienda hacia dónde yo voy. Si usted va a una piscina pública, usted está en una piscina de un hotel, oye este dato que te voy a dar porque son experimentos psicológicos, no psicosociales, porque son expresiones sociales. Oye a esto. Usted se para a las 12 del día en una piscina de un resort de allá de Punta Cana, ¿verdad? Y usted está viendo que todo el que está en la piscina, ¿verdad? Disfrutando desde las 11 de la mañana y son las 2 de la tarde. Coja un audífono y pregunte, a ver, todos los que se están bañando, levanten la mano, ¿cuántos se han hecho pipí en la piscina? Nadie levanta la mano. Perdón, nadie levanta la mano. ¿Tú sabes cuántos se han hecho pipí en la piscina? Todos. Entonces, hay una normativa dentro de todo el mundo. Sabe que nos hemos hecho pipí dentro de la piscina, pero no lo decimos. O, por ejemplo, salgan de la piscina todos a hacer pipí, por favor, que ya ustedes tienen 2 horas bañándose y es lógico que quieran mear. Nadie sale a ir al baño o hace una fila para ir al baño. ¿Qué pasa? Y esto es Foucault. Esto sí es Foucault puro. Hay una normatización de la vergüenza social que hace que una violencia intrínseca se normatice. Porque hacerme pipí en una piscina es un acto violento, pero es aceptado por el hecho de la vergüenza. Es que la violencia no es lo que tú digas, sino lo que la sociedad acepte como violento. Entonces, la violencia real, cuando te dan el número y te dicen, no, en República Dominicana la tasa de homicidios es de 19 por 100,000. ¿Y quién dijo que eso es bajito? ¿Tú sabes quién dice que eso es bajito? ¿Quién lo está comparando? ¿Quién lo está comparando con otro? ¿Quién lo vas a comparar con Suecia? No. Entonces todo es relativo. No, exacto. Eso es lo que yo quiero significarte. Aquí la gente asume que hay mucha violencia. Pues hay mucha violencia. Porque esa es la realidad. Ahora, tú me lo puedes llevar a lo que tú llamas... La realidad es un constructo social. Sí, en principio sí. Perfecto, no, está bien. Sí. Vamos a quedarte. Tú te quedaste en los campos. No. Los campos de Pierre Bourdieu. No. Si tú quieres hablar de sociología, tú tienes que hablar de lo que son los campos de acción de Pierre Bourdieu. Sí, está bien. Perfecto, pero ese no es el punto. No, porque acuérdate porque que yo soy psiquiatra. Pero tengo que ver otro tipo de violencia. Tú lo puedes ver desde el punto de la perspectiva psiquiátrica o psicológica. Yo lo veo de la perspectiva social. Yo veo el individuo. Oye, el individuo arrojado a la sociedad. Porque la violencia no es solamente una expresión individual. La violencia es un atentado a lo que la gente entiende como convivencia armónica. Sí. O sea, lo que pasa es que la convivencia armónica va aceptando ciertos actos de violencia y lo convierte en normal. No es lo mismo. No es lo mismo 2 mujeres en el barrio alándose los cabellos que 2 niñas en la escuela alándose los cabellos. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que las niñas son objeto de formación. Domingo, dime. Toda niña se va a jalar los moños con otra niña una vez en la vida. Sí, está bien. Y si hay 2 millones de niñas en los colegios, significa que todos los días 100 niñas en los colegios públicos, en las escuelas públicas de República Dominicana se van a jalar los moños para que hagan el promedio de que una vez en la vida tú te jales los moños con alguien. Pero yo te he dicho... Y si tú filmas cada jalada de moño, tú vas a creer que tú vives en Sodoma y Gomorra.
Sodoma, perdón. Sodoma es una zona de Napa. Después de la pausa. Continuamos y vuelvo al ejemplo. Si una niña en sus 4 años de bachillerato se va a jalar los moños con otra, aunque sea una vez en la vida, que eso es normal que suceda, significa que en los próximos 4 años, 2 millones de niñas se van a jalar los moños. Eso va a implicar que por lo menos 100 jalones de moño habrán todos los días. Por lo tanto, imagínense ustedes que cada niño que está al lado de esas 2 niñas la grave. No estoy hablando de la violencia en varones, estoy hablando de niñas para hacer un ejemplo. Entonces, si nosotros nos vamos a acostumbrar a ver todos los días videitos de 3 niñas jalándose los moños, vamos a considerar que este es el país más salvaje de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí entra el paradigma nuevo de la visibilidad, de la transparencia, de que todo está en las redes, y entonces vamos a tener una percepción de violencia social mayor que la que verdaderamente es. ¿Cuál es el impacto? Cuando el político y policía dicen que no es así, obviamente el 80% de la oposición va a decir que este cabrón está hablando de percepción. Esa es la propaganda. En el caso tuyo y mío no estamos haciendo propaganda. No, estamos analizando la cosa fríamente. No, pero esa es la propaganda. Porque hay una parte muy importante de la gente que tiene la percepción de violencia a partir de experiencias propias o de experiencias cercanas. Y eso es lo que está definiendo la percepción de violencia en la sociedad dominicana. Toda mujer que ha bajado la escalera y le han robado ya tiene una idea de violencia. Eso más lo que tú planteas, sí, más la comunicación, la información virales. Las informaciones virales. Entonces, tú lo puedes analizar desde tu perspectiva psiquiátrica o psicoanalística, desde tu perspectiva puramente técnica. Y ocurre que los problemas sociales no pueden analizarse desde una perspectiva, no pueden reducirse a perspectiva técnica, y mucho menos cuando tú lo metes en el ámbito psiquiátrico o el ámbito del psicoanálisis, que tú nada más puedes aplicarlo en términos individual, porque desde sí, Freud, que tú lo dominas muy bien, o de Lacan, que tú no puedes llegar a la conclusión de que la sociedad dominicana no es violenta. No, la sociedad dominicana es más violenta que... No, mi conclusión es lo contrario, Domingo. Yo estoy diciéndote a ti, la sociedad dominicana está montada en una percepción de violencia. Sí, de un modelo de violencia real que no lo percibe. La sociedad dominicana percibe como violencia otra etapa. El jalón de moño, pues entonces, el ratero. Pero acuérdate entonces de lo que comenzamos a hablar. Comenzamos a hablar del estructuralismo. ¿Qué es la expresión oral? La expresión del pensamiento. ¿Y por qué está normatizado el pensamiento? O por los prejuicios, por lo que ha construido el individuo como cultura de pensamiento. Entonces, la gente mide el nivel de violencia en función de lo que ellos entienden que es violencia. Por eso te ponía el ejemplo de la... Entonces, nosotros los dominicanos no entendemos que el tránsito diario donde nosotros somos violentos es violencia. Porque como tú lo dijiste, se ha normatizado eso. Pero entonces, en el otro ámbito sí. Y eso es, por ejemplo, si 2 mujeres se caen a golpe, a jalones de moño dentro de una iglesia, eso se hace viral. Uy, sí. ¿Por qué se hace viral? También se hace viral si 2 mujeres de clase alta en Agora Mall o en Novocentro se entran a jalones de moño. Pero ¿por qué se hace? ¿Por qué? Porque el imaginario social lo concibe como ilógico. Como fuera de la norma. Como fuera de la norma. No se puede esto analizar exclusivamente a partir de que alguien se dedique a grabarlo para después viralizarlo, porque incluso al servir la información, el que sirve esa información está buscando validación, está buscando el me gusta, está haciéndose, como dice
la que tú me enseñaste a leer, la Sibilia, procurando construir su personalidad a partir de la mirada del otro, y como lo único que puede usar para llamar la atención del otro y que el otro lo mire a él, es metiendo una cuestión, una información relativa a dos mujeres que no conoce, que se están jalando los cabellos. Entonces en vez de separarla, la graba. La graba, porque ahí está la oportunidad incontrolable de él de hacerse, tener la información. No, de hacerse viral, de hacerse importante, de porque atraer tengo la información. La información siempre ha sido poder. Pero eso abona un poco el prejuicio de violencia. Como lo desabona, si es que vale la palabra, lo reduce el hecho de poner una niñita y un niñito, la niñita de que simulando que está guapa, y él va y se le para en el frente y ella no le hace caso, y al final él termina abrazándola y ella baja la manita y cambia el gesto, porque es un gesto de amor, de armonía, y eso quizás reduce la percepción de violencia. Pero lo cierto es que para la violencia que admiten como normal los dominicanos, aquí hay mucha violencia. ¿Tú entiendes? Violencia verbal. Violencia verbal. Oh, pero aquí están en desacuerdo en una conversación por las redes, y ese desacuerdo termina en los insultos más insólitos. La gente, oye, el muchacho dominicano, el joven dominicano, tú publicas algo que a él le desagrada y él te dice, procura construir la expresión que más te moleste a ti. Y esa es una expresión de violencia. Sí. Y eso se ha normatizado en la sociedad dominicana. Ahora, la violencia digital es en el mundo entero. Sí, la ausencia de empatía en las entrevistas, la ausencia de empatía entre los integrantes de cualquier programa es algo increíble. Oye, mira, es una realidad real. Porque la gente ya no sabe manejar la frustración de no encontrar la validación de su prejuicio. O sea, eso lo desespera. Y cuando no pueden validar su prejuicio, se refugian en una frase condena para el que no les regaló la validación de su servicio. Quieren sancionarlo. Pero en República Dominicana eso ya es característico. Las discusiones no son conceptuales, las discusiones son de insultos permanentes. Lo que tú has dicho ha llegado a un nivel, y no es en República Dominicana, eso es a nivel mundial, donde yo conozco posiciones de gente inteligente que plantea que a la señora esta, la famosa señora del psicoanálisis, la señora esta de las islas, que en un programa fue descubierta. Yo conozco posmodernos, mentalidades posmodernas inteligentísimas, que dicen, pero si ella estaba haciendo el bien, que siga trabajando. Cuando tú escuchas esa expresión, tú dices, no, pero espérate, es que para hacer eso hay que ser psicólogo y hay que haber estudiado para medicar psiquiatría. Entonces esa misma persona inteligente me dice, Guerrero, pero tú sabes que los psiquiatras solamente tienen un 40% de éxito y los psicólogos un 30%. El 70% de los psicólogos fracasan. Si esta mujer está haciendo el bien, déjala que tiene mejor expectativa que el psicólogo y el psiquiatra. ¿Tú te estás dando cuenta? Sí. ¿Qué significa eso? Porque él se olvidó de la norma. Porque es verdad. ¿Quién ha dicho a usted que usted tiene que tener el título de psicólogo de una universidad malísima para usted poder hacer tal o cual cosa? Entonces, esa realidad que yo me la encuentro extraña, y tú también, porque nosotros venimos de una sociedad normatizada
disciplinaria a una sociedad digital completamente horizontal, donde todo el mundo es igual, donde todo el mundo tiene la capacidad de expresarse, donde todo el mundo en el Twitter es igual. Yo escribo algo y digo que el medicamento tal, el litio es el mejor medicamento del mundo, y sale cualquier carajo que entra a ChatGPT y a inteligencia artificial y ve que el litio es tóxico a veces y va a decir, ¿cómo el doctor Guerrero está hablando de una sustancia tóxica? Y ya, sin saber nada de litio, él dio una opinión y todo se queda ahí. Y aparecen 500 más que dicen, sí, es verdad, a mí el litio me dio náusea, y yo termino dando la información de que la sustancia más efectiva en psiquiatría es el litio. Acabado. Pero quiero que te diga una cosa. Entonces ahí voy y te digo a ti, esta muchacha con su nueva neurociencia adámica, que todavía... Tú sabes que nosotros los que leemos filosofía, tenemos que leer la cosa 2 veces. Entonces cuando a mí me mandan, y 3, bueno, a Heidegger hay que leer 7 y a Wittgenstein, al segundo Wittgenstein hay que leer 60. Pero óyeme, a mí me manda una gente, un médico, no psiquiatra, me dice, Héctor, ¿qué significa esto? Estoy hablando que es la primera vez que la oigo, no estoy muy empapado de que la señora ha sido desnudada en un programa de televisión, y entonces digo, espérate, y lo leo. Coño, espérate. Y vuelvo y lo leo. No, esto es un disparate. ¿Entiendes? Después que lo leo 2 veces digo, no, pero esto es un disparate, esto es una locura, esto es un esquizofrénico hablando vacuencia. Ah, está bien. Y no me dice nada. Después veo que se convirtió en la frase más escuchada quizás la semana antepasada y la semana pasada. Pero... Y ahí viene el pero, ahí viene el jabón de cuava en el sancocho posmoderno. Te aparece una generación y te dice a ti, de gente que ha leído más que yo, que es más inteligente que yo, y me dice, pero Guerrero, esa señora le está haciendo bien a muchísimos muchachos. Y yo digo, espérate, no, ella está abusando de esas víctimas. Esos muchachos son víctimas de ella. Y me dice entonces, y los que tú no puedes mejorar, son víctimas tuyas. No, yo manejo la ciencia. No importa, Guerrero, tú manejas la ciencia, pero tú nada más resuelves el problema del 40% del que va a tu oficina. Y ese otro 60%, ¿a dónde se va a ir si tú no le resuelves? No, pero Héctor, es que para la gente... Hay que horizontalizar el mundo posmoderno. No, mira. No es que yo estoy aceptando lo otro, ni voy a defender a la señora, obviamente. Mira. Pero hay posiciones y hay posiciones. No, mira. Se acabó este programa. Cada acción humana tiene... Mira, este programa pareció el programa más corto. Mira. Y ha sido el que más nos hemos entretenido. Mira, Héctor. ¿Ya no viene más, Ricardo? Yo no sé. Tú sabes que... Él es un artista, él es... Yo llamé al equipo de neurólogos de Harvard, decir algo. Al equipo de neurólogos de Harvard, y ellos me dijeron que era imposible que a un mismo ser humano le diera una jaqueca todos los jueves en la mañana. Mira, te voy a decir una cosa. La gente se desconecta de la cosa y se conecta a veces por situaciones... Y sacó falta uno. No, un día le dicen... Concho, qué buen programa hacen ustedes. Ajá. Y entonces les renace el vínculo. Y después, cuando duran 3 días sin decirle eso, pierde el vínculo. Porque el vínculo es fundamental. Narcisista. La validación. Mira. La validación narcisista. Mira lo que pasa, Héctor. Tienes un minuto. Reduciendo esto. Lo que pasa es que en todo vínculo con el conocimiento, previamente se define un sesgo que conspira contra el conocimiento real. La emoción. La emoción. Y ahora, en este mundo, voy a usar posmoderno para no estar... El que todo tiene cabida. En disonancia. En que todos los idiomas se pueden hablar. En que los dialectos... Oye, ahora en este mundo, en el que porque yo quiero priorizar esto y quiero que tú lo estudies. Tú lo has leído porque tú me has hablado de eso. Tienes que priorizar esto porque tú eres muy dataísta, muy infócrata. Oye,
el tema grave es que todo el mundo lo que anda buscando es validación. Eso es más todo. que la verdad. La verdad era un imperativo del inicio de la modernidad, porque lo heredamos de cuando la razón se impuso. Y tú sabes que terminó la era de la razón. Sí, yo sé. En las dos guerras más grandes de la historia de la humanidad. Sí, ¿no? Y terminó en lo de Nietzsche, en que los religiosos que habían militado en la búsqueda permanente de la verdad terminaron negando a Dios por lo que le enseñó la religión. Así es. Oye, pero lo que yo te digo es que la gente lo que busca es validación ahora mismo, desesperadamente, y esto lo lleva a ese punto porque su práctica cognitiva cotidiana está atada a la red. A la red, no hablo de la red como autopista, a la red como vinculante. Vinculante social. Lo es. Hemos terminado este programa. Me pareció que pasó en media hora. Así que nos vemos el domingo que viene. Con Ricardo, ¿tendrás a qué? Depende. ¿De qué? Depende. ¿De qué? Depende de la acción farmacológica en sus receptores de histamina del sumatriptán. Yo no entendí nada. Por eso.